Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos para que tus palabras lleguen a nuestra mente, a nuestro corazón, en todo nuestro ser, y que podamos hacer tu palabra vida. Y hacemos esta oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, ya habíamos pasado lo que es jueces, ¿verdad? Josué y jueces. Vamos con Josué, jueces, y seguíamos con... A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Deuteronomio ya lo habíamos pasado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los históricos, aquí estamos con jueces. Empezábamos con Samuel. Con Samuel, así. En la página 35 estamos con lo del libro de Samuel. ¿Alguien a ver si me puede leer lo que es el primer parrafito? El primero y el segundo, no hay tanto problema. Pero primero vamos a leer el primero y nos detenemos. El de Samuel, así. El primer párrafo y nos detenemos un momento. En la Biblia hebrea es un solo libro. En la Biblia cristiana son dos. Narra la institución de la monarquía y sus primeros reyes. Relatan la historia de Israel desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de David. El personaje principal de estos libros, el contenido del libro es el origen de la monarquía hebrea con Saúl, primera de Samuel, y su consolidación completa con David. Segunda de Samuel. Sí. Si dan cuenta, sí, ¿qué es lo que nos maneja? En lo que es la Biblia hebrea son dos, así. Digo, es uno solo. En nuestras Biblias lo encontramos como dos. Y es más, y ahorita van a ver un dato muy interesante, porque hay una aparente contradicción entre primera de Samuel y segunda de Samuel. Y ahorita lo leemos. Pero como siempre volvemos, cuando no hay, como que dice, un entendimiento de lo que es lo histórico, o lo que es la cultura de aquel momento, o lo que encierra oculto lo que es la Biblia hebrea, porque ya como hemos visto hay muchas cositas que de repente nos damos cuenta, mira, aquí me ocultaron unas cosas, aquí me ocultaron otras. De repente ya les he ido mostrando como que pequeñas piedritas, que muchos se la pasan de largo, pero cuando uno se da cuenta de la piedrita y pum, así, oye, aquí hay una piedrita, como que levantan y salen más cosas así. O sea, realmente hay más cosas escondidas debajo de esa piedrita. Entonces, así la Biblia, a cada ratito hay muchas cosas que hasta uno dice, ¿por qué dice esto? Y cuando empiezas a profundizar te das cuenta de más detalles. Ejemplo, continúe con el segundo párrafo y ahorita vamos a leer esos detalles. El libro primero empieza narrando la historia de Samuel, que fue el último de los jueces, y el establecimiento de la monarquía en Israel. Después cuenta el fin de Saúl, el primer rey, y el advenimiento de David. El libro segundo sigue la historia de David, que defendió ante Saúl y desterrado. ¿Desterrado? Ajá. Pasa a ser reconocido como rey, primero en la ciudad de Hebrón y luego en Jerusalén. Muy bien. Y aquí ya nos ponen lo que son los textos, ejemplo. Empecemos por la aparente contradicción. Antes de pasar a lo que son estos textos. De Primera de Samuel, capítulo 3, que es la llamada de Dios a Samuel. De hecho, a mí inclusive me gusta lo que son los primeros capítulos de Samuel, porque hay que recordar que hay una oración ahí inclusive. Lo que es Primera de Samuel, el capítulo 8 y 9, que es el pueblo pide un rey y Saúl es consagrado, porque recuerden que antes no había reyes, nada más eran jueces, nada más había jueces, no había necesidad de reyes. Después, en Samuel 16 y 17, David en la corte del rey y peleando contra Goliat. Después les platico más detalles de este. Más bien el tiempo no nos va a alcanzar, porque este hubiera sido interesante profundizar. Segunda de Samuel 2.5, David, rey de Judá, en Hebrón e Israel.
Y segunda de Samuel 11 y 12, pecado y arrepentimiento de David, que es donde encontramos un pecado y lo que es el perdón del pecado, pero la consecuencia no es perdonada, la consecuencia no se quita. Es lo que llamamos como penitencia, que esa es la que vamos a ver, porque recuerden que un pecado puede ser perdonado, pero hay una consecuencia. Y uno de los ejemplos lo encontramos aquí con David. Dios perdona los pecados, pero hay una consecuencia a pagar. No se trata de que, ya Dios me perdonó. Sí, pero tienes que pagar lo que has hecho. Entonces, aquí le pasa a David. Y encontramos muchos textos con esa clase de ejemplo. Un hermanito que varios de ustedes conocen como Gilab, bueno, comercialmente como Darío, pero ya, digamos, su nombre oficial, Gilab, Golam, así, que es el lugar, de hecho, donde se puede decir nació, o de esa comunidad. Gilab, Golam. Nos decía, ¿sabes qué? A Abraham le pusieron lo que son dos condiciones. Le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres? ¿Lo que es el exilio del pueblo de Israel? ¿O lo que son o lo que es que vayan directamente al Geinam, que es como el purgatorio? Que pasen directamente al Geinam y sufran ahí en el Geinam, o que pasen lo que es el exilio. Y Abraham, viendo lo que es, cómo la iban a sufrir en el Geinam, mejor dijo, no, ¿sabes qué? Dales el exilio. Prefiero el exilio para que les toque algo más ligero en el Geinam. Entonces, y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está en exilio. O sea, hasta el día de hoy, ¿cómo les hubiera ido en el Geinam? O lo que conocen como purgatorio. Geinam es así el purgatorio judío. Así, por así, bueno, es lo mismo, de hecho, es lo mismo. Entonces, y eso está dentro de lo que son los conocimientos judíos. Entonces, aquí encontramos, o sea, hay unas consecuencias por pagar. El pecado que cometió Israel y desobediencias así, hay una consecuencia a pagar. Al día de hoy siguen en exilio. Entonces, esa es la consecuencia por el pecado cometido o las desobediencias que tuvieron. ¿Sí? Pues hazle cuenta que, digamos que los de Israel, todo el pueblo judío no está reunido en un solo lugar. Están exiliados así. O como en la historia, digamos, de Roma, que prácticamente corrieron a los judíos. O sea, un emperador dijo, ¿sabes qué? Estos judíos tienen la copa y le empezaron a correr a todo el mundo. Eso está padre, porque tiene que ver con la destrucción del templo en el año 70. Y de ahí en adelante. Entonces, vámonos a esta primera parte. Llamada de Dios a Samuel. Vamos a leer así en resumen lo que es el capítulo 3. Capítulo 3, recuerden que son los primeros libros, primera de Samuel, capítulo 3. Ajá. De hecho, voy a leerles nada más un momento lo que es el capítulo 2. El capítulo 2, porque tiene algo que ver. Es que aquí hay una oración que a mí me gusta mucho, lo que es la oración de Ana. Dice, en el capítulo dice, entonces Ana dijo esta oración, mi corazón exulta al Señor, mi cuerno se levanta en Dios, mi boca se dilata contra mis enemigos porque me ha gozado en tu socorro. No hay santo como el Señor, porque nadie fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altaneras, no salga de vuestra boca la arrogancia. Dios de sabiduría es el Señor, suyo es el juzgar las acciones. El arco de los fuertes se ha quebrado, los que tambalean se ciñen de fuerza. Los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. El Señor da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar. Y atención a esta partecita porque dice, hace bajar al Seol y el retornar. Es como dice, bajar al sepulcro y el espíritu salir así, levantar. El espíritu baja y el espíritu se levanta. El Señor enriquece y despoja, abate y ensalza, levanta del polvo al humilde, alza de muladar al indigente para hacerle sentar junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria, pues del Señor los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles y los malos perecen en tinieblas, pues que no por la fuerza triunfa el hombre. El Señor, quebrantado sus rivales, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga los confines de la tierra,
da pujanza a su rey, exalta el cuerno de su ungido. Entonces partió Elcaná para Ramá, y el niño se quedó para servir al Señor a las órdenes del sacerdote Eli. Hay que recordar que esta Ana no se podía embarazar. Como que de repente decía, no le llegaba el hijo, y no le llegaba el hijo, y no le... hasta que por fin le llegó a esta criatura. Entonces, ahora sí vámonos al capítulo 3. Dice, aquí encontramos así un hombre de Ramatayim, del capítulo 1, sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcaná, el hijo de Jeroham, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf, eframita. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Entonces estaba Ana y Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía así. Y ahí es donde empieza toda la historia. De Alcaná. Bueno, aquí tengo la historia, en el versículo 1 me parece el nombre de Alcaná. No sé en otras Biblias cómo parece. Elcaná. Así, perdón, Elcaná. Entonces vamos al capítulo 3. Servía el niño Samuel al Señor a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra del Señor y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podían ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó el Señor, Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Y corrió donde Elí, aquí estoy, porque me has llamado. Pero Elí le contestó, no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar el Señor, Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy, porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al niño. Y dijo a Samuel, vete y acuéstate, y así te llama, y si te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se paró y llamó como a las veces anteriores, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla, que tu siervo escucha. Y dijo el Señor a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendían a Dios y no los ha corregido. Por esto juró a la casa de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa del Señor. Samuel temía contar la visión a Elí. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una persona que aprecias. Es una persona que aprecias si quieres. ¿Y cómo vas a contarle por parte de Dios? Oye, ¿sabes qué? Pues Dios ya dijo que porque no has corregido a tus chamacos, el sacerdote, ¿sí? Entonces, Elí le llamó, él le dijo, Samuel, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Él preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Como dice una persona en obediencia. Y voy a recalcar algo del versículo 17. Normalmente se dice que la palabra de un justo se aplica. La palabra de un justo se aplica. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de Génesis? De por qué razón Raquel murió. Porque era a la hora de parto cuando Raquel murió. Cuando precisamente parió a Benjamín. Pero ella debería haber vivido. ¿Sí? Pero ¿qué pasó?
Lo que pasa es que Jacob, a la hora de, hay una parte en Génesis que se encuentra de que el papá estaba buscando sus ídolos, unos idolitos, así. Y el papá pues iba y buscaba los idolitos, y la muchacha se los escondió al papá. Entonces se le ocurrió a Jacob decir que pierda la vida aquel que tenga tus ídolos. Y entonces a la hora del parto, se dice que hay como un juicio, hay como un pequeño juicio. A ver si le encontramos algo a esta mujer, para que siga o esté como si nada. Y no, pues a la hora de la hora encontraron esta situación. Dijeron, mira, aquí encontramos que Jacob, un justo, dijo, quien tenga los idolitos, que pierda la vida. Y ahí está el detalle, que le encontraron ese y por eso Raquel murió. Nació Benjamín, pero Raquel murió. Entonces, por este tipo de situaciones se dice, por las oraciones de un justo. Por eso cuando está la hora de, si uno dice, oye, pues, quiero que Dios me escuche, hay que hacer, como dice, méritos. ¿Cuáles son esos méritos? La confesión, la Eucaristía, la misa, todos esos detalles, hacer méritos. Entonces, obras de caridad, obras a los pobres, o sea, todo lo que merezca, todo lo que son de méritos, son muy importantes. En este caso, un justo, que dice, ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada, que Dios te haga esto y añada esto otro, si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. O sea, ya el niño sabía de que la palabra de un justo se aplica. Ajá. Vámonos a otra parte interesante. Fíjense, 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Aquí está. Aquí hay algo que nosotros llamamos como profecía hacia el futuro, profecía de lo que iba a ser la iglesia. En el capítulo 2. Esto no aparece aquí, esto se los doy como extra, ¿sí? En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35 y 36, no, principalmente el 35. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35 dice algo muy interesante y lo voy a relacionar con Zacarías, capítulo 6, versículo 12. Por si no está en una, está en la otra. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Se acuerdan de lo que es Mateo 16, 18? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que es tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. O sea, Cristo es el edificador. Desde el Antiguo Testamento podemos encontrar que hay un sacerdote del cual se va a empezar, como dice, todo el demás sacerdocio. Además de Cristo, empieza a dejar sus sacerdotes. Aquí está. Dice 1 Samuel 2:35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y es donde muchos luego dicen, ese es Cristo. Vamos a seguir leyendo. Un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente. Y aquí ya estamos encontrando que alguien va a edificar una casa permanente. Al sacerdote fiel. Y caminará siempre en presencia de mi ungido. ¿Quién es el ungido? Y entonces, ¿quién es el sacerdote fiel? ¿Cómo? En este caso, el Papa o sucesor de Pedro. Entonces, Pedro es el sacerdote fiel, o el Papa, sí, como tú dices, y caminará en presencia del ungido. Se los uno rápidamente con Zacarías capítulo 6, versículo 12. Yo me acuerdo porque en una ocasión, estando en vivo, tenían como 6 protestantes. Un hermanito, vi otro hermanito y le daba mucha risa, porque estaban como 6 protestantes, no, eran 5. El anfitrión y 4 más, un judío mesiánico, un evangélico, un bautista, sepa del otro cuál será. ¿Sí? Y la pregunta era, ¿quién es ese sacerdote fiel? Dicen, Cristo, pero ya vimos que aparece el ungido por separado. Entonces, no es Cristo ese sacerdote fiel. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13 nos vuelve a dar un movimiento similar. Dice así, y le hablarás de esta manera, y así dice el Señor, Dios el Señor, así. Y aquí, un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación. Y él edificará el templo del Señor. Aquí encontramos otra vez el edificador. Hay un edificador.
Y él edificará el templo del Señor, lo vuelve a repetir en el versículo 13, él llevará las insignias reales, se sentará y dominará su trono. Este es el edificador. Se sentará y dominará su trono. Habrá un sacerdote a su derecha. ¿Quién es el sacerdote? Si hay un edificador, habrá sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Entonces, estamos encontrando esta cuestión tanto en Zacarías como en Primera de Samuel. Me regreso a Primera de Samuel. Ese es uno de los detalles interesantes haciendo referencia a la iglesia al futuro. Está el sacerdote fiel, que es de Pedro, los apóstoles en adelante. Y si me dicen, es que es Cristo, no, ya vimos que no. No hay manera de que me digan que el sacerdote fiel es Cristo. No hay manera. Entonces, estos versículos son muy interesantes. Vámonos al siguiente. Dice la conquista de... no es cierto. David, el corte. Vamos a esta. El pueblo pide un rey y Saúl es consagrado. A Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Dice, cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces en Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el otro Abías. Juzgaban en Israel en Berseba, pero sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá. Que después vamos a ver esto está muy interesante lo de Ramá, ¿eh? Y le dijeron, mira tú, te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos juzgue, e invocó al Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel repitió todas estas palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo, he aquí, el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros, tomarán vuestros hijos y los destinará a sus carros y sus caballos y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas, vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselos a sus eunucos y a sus servidores. O sea, fíjate todas las advertencias que les está poniendo. Todas las advertencias que está poniendo. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os ha elegido, pero entonces el Señor no os responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, no, tendremos un rey. O sea, todavía te dicen, mira, está esto. O sea, si tocas aquí te vas a quemar. No, ahí vas así, sí, ándale pues. O sea, todavía te van avisando. Entonces, vámonos a lo que es el capítulo 9. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Zerol, hijo de Becorat, hijo de Afiat. Era un benjaminita y hombre de bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía, de los hombros arriba aventajaba a todos. Se había extraviado unas asnas pertenecientes de su padre Quis, se habían extraviado unas asnas pertenecientes a su padre Quis. Dijo Quis a su hijo Saúl, toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Atravesaron la montaña de Efraín y cruzaron el territorio de Salisá sin encontrar nada. Cruzaron el país de Salim, pero no estaban allí. Atravesaron el país de Benjamín sin encontrar nada. Cuando llegaron a la comarca de Suf, dijo Saúl a sus criados que le acompañaban, vamos a volvernos, no sea que mi padre, olvidando las asnas, se inquiete por nosotros. Pero él respondió, cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios.
Es hombre acreditado. Todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos pues allá, ¿y acaso no es Oriente cerca del viaje que hemos emprendido? Saúl dijo a su criado, vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros zurrones y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué le podemos dar? Replicó el criado y dijo a Saúl, es el caso que tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, vayamos al vidente, porque en vez de profeta como hoy, antes se les decía videntes. O sea, los profetas normalmente se les decía videntes. Saúl dijo a su criado, tienes razón, pues se fueron a la ciudad de donde encontraba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Ellas le respondieron con esta palabra, sí, ahí adelante está el vidente, cabalmente acaba de llegar ahora a la ciudad, porque hay hoy un sacrificio por el pueblo en el alto. Esto es como dice las ofrendas a Dios. Esto es la latría, la adoración, en la cual participaba todo el pueblo. Dice, en cuanto entréis a la ciudad, le encontraréis antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes de que él llegue, porque es él quien ha de bendecir el sacrificio. Y a continuación comerán los invitados. Subid ahora y al momento le encontraréis. Subieron pues a la ciudad, entraban ellos a la puerta cuando Samuel salía en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl había hecho el Señor esta revelación a Samuel. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Le ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le indicó, este es el hombre del que te he hablado, él regirá mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y comeréis hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. No te preocupes por las asnas que perdiste hace 3 días, porque ya han aparecido. Por lo demás, para quien es lo mejor de Israel, no es para ti y para la casa de tu padre. Por cierto, dato curioso con este dato de las 3 asnas perdidas. Por algo se perdieron las 3 asnas. No es casualidad que se perdieran las 3 asnas. Se tenían que perder. ¿Para qué? Para que Saúl llegara con Samuel. Era necesario que estas 3 asnas se perdieran. No lo dice la historia, ¿así? Pero de todos modos tú lo puedes como intuir. Si nos vamos al Midrash, pues lo va a decir así. Recuerden que el Midrash son las enseñanzas judías. Dice, Saúl respondió, ¿no soy yo de Benjamín, la menor de las tribus de Israel? ¿No es mi familia la más pequeña de todas las tribus de Benjamín? ¿Cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar a la casa y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Después dijo Samuel al cocinero, sirve la porción que te entregué, la que te dije que pusieras aparte. Tomó el cocinero la pierna y el rabo poniéndolos delante de Saúl y dijo, aquí tienes ante ti lo que se guardó. Come. Aquel día Saúl comió con Samuel. Como dice, esto que se le apartó era lo que le correspondía a Saúl. Del sacrificio que se ofrecía a Dios, pues había una parte al sacerdocio. De esa parte, como dice, tenía que comer Saúl también. Y otro dato aquí adicional. Se han de acordar, esta parte que dice, oye, yo no soy de los más pequeños, ¿por qué me llevas hasta el frente? ¿Por qué se lo llevó hasta el frente? Se han de acordar que en el Nuevo Testamento también dice, oye, no le hagas así como los fariseos, que se sientan hasta los lugares hasta el frente, así. ¿No es mejor que te vea el invitado al fondo y te diga, ¿sabes qué? Qué bueno que llegaste y te sientes hasta enfrente? O sea, haciendo una referencia similar. O sea, tienes un lugar de honor hasta adelante, pero no quieras tomar el lugar que no te corresponde. Dice, bajaron al alto, se extendió la estera a Saúl en el terrado y se acostó. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo, levántate y que voy a despedirte.
Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Habían bajado hasta las afueras de la ciudad cuando Samuel dijo a Saúl: manda a tu criado que se adelante, tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después le besó diciendo: ¿no es el Señor quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo del Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que te rodean. Esta será para ti señal de que el Señor te ha ungido como caudillo de su heredad. Ahora aquí dato interesante que tiene que ver con el bautismo. ¿Se acuerdan a la hora que nos bautizan? ¿Es nada más el pura agua? ¿Qué más hacen? Así. Aplican lo que es aceite, así. Porque recuerden que es ahora sí como dice, rey, sacerdote y profeta. En ese sentido, somos reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, no nada más el pura agüita y ya, no. El aceite también es importante, así porque también esa unción es importante. Dice, de hecho, ahorita les doy un dato interesante de la tumba de Raquel. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás 2 hombres junto a la tumba de Raquel. Hay que recordar que Raquel, su tumba, la tumba de ella no está junto a Jacob. Quien está es Lea. Recuerdan que era Lea y Raquel, las 2 esposas de este Jacob. Que eran 4, pero vamos a dejarla en 2. Entonces, Lea es la que está en la tumba con Jacob y Raquel está en otro lado. Y de hecho hay un motivo por el cual Raquel está en otro lado. Ahí dentro de la tradición, dentro de la tradición judía aparece lo que es la oración de Raquel desde la tumba, que hace una oración por el pueblo de Israel. Entonces, y esa oración es elevada. Esa la encontramos en Jeremías, capítulo, permítanme, Jeremías 31:15. Ahorita la leemos y se les va a hacer muy conocida esta oración porque Raquel está en la tumba. Raquel está en la tumba. Es esta oración que decimos de los que están allá por los que estamos aquí. Se las leo rápido. Jeremías 31:15. Se les va a hacer conocida esta oración, porque también la encontramos en el Nuevo Testamento, pero siempre lo que es la palabra en el Antiguo Testamento va apuntando a muchos lados. Jeremías capítulo 31, 15. En algunos lados es el 14, pero aquí creo que lo vamos a encontrar en el 15. Así dice el Señor: en Ramá se escuchan ayes. ¿Qué son ayes? Así son como dice, ay de mí, ay, son sufrimientos, lamentos, dependiendo de la Biblia que anden leyendo. ¿Sí? En Ramá se escuchan ayes o lamentos, lloro amarguísimo. Raquel que llora por sus hijos. O sea, en este momento Raquel está en la tumba. ¿Por qué el profeta Jeremías, que es de muchísimo tiempo después que Raquel, la menciona? Porque había una profecía, que de hecho fue en la visión por parte de Jacob. José, que era hijo de Raquel, le reclamó a su padre: oye, ¿por qué no entierras a mi madre en la tumba de nuestros padres? ¿Por qué no se debe morir ahí por qué no puede descansar ahí con el resto de nuestros padres? La razón muy sencilla. Dios le había revelado que Raquel necesitaba estar en otro lado para hacer una oración por Israel, hacer una oración por sus hijos, por el pueblo de Israel, así. Decía, lloró amarguísimo, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse, pues sus hijos, porque no existen. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en esta oración de aquí? Dice, rehúsa consolarse, porque está haciendo una oración elevada a Dios. Y Raquel está en la tumba. Entonces, casos como estos son muy similares que encontramos, vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una oración, como dice, de los que están en presencia de Dios, pero tienen dignidad. Logran lo que es, tienen méritos para hacer esas oraciones. Esta es una oración de Raquel por su pueblo de Israel. Por eso es que encontramos esta relación con el libro de Samuel. Continuamos así. De hecho, en las proyecciones ¿mande? Jeremías 31:15. Ya me voy a regresar a Samuel para regalar. Sí. Fíjense. Termino con esta parte. Vámonos a la muerte de Saúl. Hay algo que pasa con Saúl. Ahí me voy a brincar hasta Saúl.
Les dejo de tarea en este caso lo de, no, pues está David en la corte del rey peleando contra Goliat. Samuel 16 y 17. En Samuel 16, de hecho, encontramos cuando ungen a David. Y hay algo interesante aquí también de David. Porque cuando leemos en Crónicas cuántos son de David, dice, son tantos hermanos. Y luego leemos aquí en Samuel como que no coinciden los hermanos. No coinciden los hermanos. Pero sí está en la lista. Sí está en la lista. Se los leo rápido. Nada más como dato curioso. Porque digo, la Biblia, recuerden que es un resumen. La Biblia es resumen. No todo está escrito en la Biblia. Hasta la misma Biblia lo dice. La Biblia es un resumen. Como dice, el resumen, de hecho, en el judaísmo dice, mira, tú tienes la Biblia así, el Tanaj está así. Pero lo que es la enseñanza es todo esto. La enseñanza es todo este pilar en libros de aquí y toda esa enseñanza en libros de acá de lado. Si no, después revisen lo que son de algunos rabinos judíos, cuando muestran sus libreros, dicen, mira, todo esto son lo que es de la enseñanza de lo que viene en lo que es no es el Talmud. No, sí el Talmud, el Tanaj. Dice, nosotros nada más tenemos el resumen así, pero todo lo demás vienen enseñanzas afuera. Entonces, esta oración que ahorita les acabo de mencionar, está muy difícil de verlo aquí en la Biblia, hasta que te lo pones a analizar. ¿Cómo que Raquel está llorando por sus hijos? ¿En qué momento si se supone que murió al parir? Y luego desde la tumba, hablando de Ramá. Así. Entonces, hay una situación muy interesante que está en la Biblia. Les digo el 16. 16, vámonos a lo que es Vamos al 16:6. Cuando ellos se presentaron, vio Eliab y dijo, sin duda, está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Aquí está un segundo hijo. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, tampoco está elegido. Hizo pasar a Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido el Señor. Aquí ya pasaron 7. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no quedan ya más muchachos? Respondió, todavía falta el más pequeño, pero está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé, manda que lo traigan porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran, era rubio y de bellos ojos. De hecho, en otra de las traducciones no ponen rubio, ponen rojizo. Ponen rojizo, sí. Rojizo y de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor, levántate y úngelo porque es este. Este tiene una característica escondida. Este tiene un mensaje escondido. ¿De cómo que tiene un mensaje escondido? Cuando lo vio Samuel a lo que es David, hizo una cara de, híjoles, así. ¿Por qué? Por lo rojizo, velludo, rojizo, así. Todos los que vienen con esa característica de rojizos, les traían una característica que decían, ¿sabes qué? Es que tiene lo que es una esencia de ¿se acuerdan los gemelos que decían, ¿cómo se llama? Es Jacob y Saúl, no, es Samuel, ¿no? ¿Jacob y Saúl? No, Jacob y... Permítame, siempre se me van los nombres. Génesis capítulo 25, versículo 27. Es que soy malo para los nombres. Esaú, sí. ¿Sí me dijiste Esaú, no? Jacob y Esaú. Se han de acordar que cuando nació Esaú, decía, salió el primero, ribicundo todo él, o en este caso lo que sería la traducción del rubio o rojizo. Todo él como una pellizada de Salea y le llamaron Esaú. Entonces, y Esaú era tremendísimo, era bien tremendo. Entonces, cuando vio lo que es Samuel a David y lo vio con esas características, dijo, híjoles, es como que va a salir tremendo. Y por eso dice Dios, no te fijes en las apariencias. Este es el que yo he elegido.
O sea, al contrario de lo que el hombre a veces piensa de alguien. Ajá. Sí, tan solo eso, sí. Entonces, aquí viene algo muy interesante porque es parte de esa tradición judía que veían todo rojizo y decían, híjole, es que este es bien tremendo. Es como cuando dicen, este salió tremendo como su padre, tiene toda la cara así. Pero no, es digamos, lo que uno piensa, no lo que Dios. Así. Entonces, esa parte no me la quería brincar. Y ahora, déjenles muestro la de en Crónicas, donde, ahí encontramos como a 7, así. Sí me lo brinco el de Crónicas, me lo aguanto, a ver, vamos a ver si es el capítulo 5 o el capítulo 3, ya no me acuerdo. Aquí está lo que es Israel, Rubén, primogénito de Israel. Samuel era el sacerdote que continuó de Elí. Hay que recordar que de hecho, creo que sí fue Samuel el que, ahorita lo vamos a leer, pecado y arrepentimiento de David, creo que Samuel aún estaba ahí, sí. Es que digo, los nombres se me va la onda. Los versículos no se me van, pero sí los nombres. Por eso lo tengo que leer directamente. Entonces, en el libro de Crónicas, lo que es David, que su padre es, aquí está. Recuerden que habían pasado los 7 y David se supone que era como, no sé, todavía eran 7 y David. Pero aquí encontramos, fíjense, dato curioso, parece una contradicción, es una aparente contradicción. Dice aquí, hijos de Etán, Azarías, hijos que le nacieron en Jerrom, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, príncipe de los hijos de Judá. Naxón engendró a Salmá, Salmá engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a su primogénito, Eliab. Aquí está Jesé, que es el padre de David. Pero el primogénito es Eliab. A David también lo hacen primogénito, Nada más que uno tiene la primogenitura del padre y el otro tiene la primogenitura que fue dada por Dios. Entonces, hay una característica ahí diferente. Hay 2 primogénitos aquí. Recuerden que la palabra primogénito dentro de la cultura hebrea no significa a fuerzas primer nacido, sino la primogenitura es un derecho que se le da a alguien, sea el primero o no sea el primero. Es un derecho. Por eso se vendió la primogenitura en el caso de Esaú y Jacob. Y Jacob, sí. ¿Por qué? Porque es un derecho que se podía vender. No es a fuerzas el que primero nació. Entonces, aquí algo parecido así, a un derecho que le es dado por parte de Dios a David. Ese derecho no viene de su papá. Su padre no era rey. Como para dijera, mira, el de él adquirió la primogenitura para hacerse rey. No. El padre no le dio ese derecho, se lo dio Dios. Entonces, aquí encontramos, fíjense, recuerden que acá eran 7 más David. Y dice, aquí encontramos a Jesé, a Eliab, Jesé engendró a su primogénito Eliab. Aquí está primero. Abinadab. Abinadab el segundo. Simá el tercero. Natanael el cuarto. Radai el quinto. Osem el sexto. David el séptimo. Y nos faltó uno. ¿Que no se supone que eran 7 más David? O sea, parece que nos faltó, parece que la Biblia se le olvidó uno. Y no es que no fuera contado. Lo que pasa es que hay veces que hacen cosas así medias, que dicen, no, sabes que a no me lo cuentes. ¿Por qué? Porque o una maldad o una travesura. Y de repente no los empiezan a contar. Que en las historias se aparecen incluidos, pero en otras así de repente dicen, no, sabes que mejor ni me lo anotes. Y así llega a suceder, a pesar de que están en las historias. Les pongo otro ejemplo. En el caso de Rubén, recuerden que Rubén era el primogénito. Aquí está, hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén había nacido el primero, mas por haber manchado el tálamo de su padre, fue dada su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito. O sea, hizo una travesura así, manchó el tálamo de su padre. No se metió con una de las mujeres de su padre, no.
Este es un significado diferente. Por eso dice, manchó el tálamo de su padre. Es algo diferente. Por eso la primogenitura fue dada a uno de sus, al hermano más chico. Otro así de... Y vámonos a este arrepentimiento y ahorita tomamos un descanso. ¿Sí? A la contradicción y al arrepentimiento. Supuesta contradicción. Porque esto sucede en toda la Biblia. En toda la Biblia. Hay como que supuestas contradicciones, supuestos errores, pero cuando te metes a más detalles, te das cuenta que no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que hay una razón del por qué. Recuerden que es una cultura con sus leyes. No son nuestras leyes, son las de ellos. ¿Cuál es la supuesta contradicción? ¿Alguien se acuerda cómo murió Saúl? No. ¿No? Rapidito y sincero. Fíjense cómo murió Saúl. Acá aparece Saúl. El versículo 3. Le pesó la batalla, cargó sobre Saúl. Los arqueros tiraron sobre él y fue herido por ellos. Dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame. No sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó contra ella. O sea, aquí ya necesitamos encontrar una manera en que se desvivió. ¿Qué dijo? Ahí está la espada y vámonos. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente con Saúl y sus 3 hijos y su escudero. Ahí quedaron. Ahora vámonos al libro de Samuel. ¿Cómo arranca el libro de Samuel? Porque hay una cuestión aquí, hay una cuestión de tradición. Hay una tradición que escribe uno y hay una tradición que escribe otro. ¿Sí? Dentro del judaísmo está en un solo libro, pero en realidad, realmente está como dividido. Realmente el libro de Lucas y Hechos de los Apóstoles debería estar unido. Es como que la parte 1 y parte 2. Aquí igual sucede una parte 1 y parte 2. Se lanzó una espada, así que ay, qué feo. Pero aquí aparece una aparente contradicción. ¿Cuál es la aparente contradicción? Encontramos aquí, dice, versículo 3. David le dijo, ¿de dónde vienes? Y le respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. Le pregunta a David, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo, respondió. Que el pueblo ha huido de la batalla. Han caído muchos del pueblo y también Saúl y su hijo Jonatán ya están desvividos. Dijo David al joven que le daba la noticia, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Él respondió al joven que daba la noticia, yo estaba casualmente en el monte de Gelbeó, Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y sus guerreros le acosaban. Se volvió al verme, me llamó y contesté, aquí estoy. Me dijo, ¿quién eres tú? Le respondí, soy un amalecita. Me dijo, acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y me lo desviví. ¿Qué no se supone que en el capítulo anterior no se había aventado Saúl? Entonces aquí, ¿por qué aparece que llega otro fulano y le dice, no, desvíveme y zoom, se lo echa? Es contada diferente. Una aparente contradicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque siempre volvemos a las aparentes contradicciones en la Biblia, pero no hay que tomar en cuenta lo que son esas aparentes, sino investigar por qué lo está diciendo. Siempre por qué está diciendo. Les pongo otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo aparece que Judas, ¿qué hizo Judas? Pues aventó las monedas, luego fue a otro lado y dijo, ¿sabes qué? Pues me agarro cuerdita y... En el libro de Hechos de los Apóstoles, contado por Lucas, la historia que le contaron a Lucas, de hecho es una palabra que viene dentro de uno de los salmos, agarraron los salmos para decir cómo murió lo que es Judas. Agarraron los salmos diciendo, ¿sabes qué? Llegó, se aventó así de cabeza y así. O sea, en un lado, en el libro de Mateo nos aparece como que se colgó y en el otro lado aparece que se aventó. Aparentes contradicciones. Pero, ¿y en Lucas? ¿Y en Lucas? Ajá. Que se aventó así de cabeza, así. Y todas sus tripas. Pero son, digamos,
cosas que vienen dentro de los salmos. O sea, las historias de los apóstoles usaron, digamos, tanto historias que vienen dentro de la Biblia como para que la gente comprendiera un poco más la situación. Pedro quiso utilizar bastante lo que aparecen en los salmos con respecto a los traidores, que los traidores caen de cabeza y así. Y Mateo cuenta lo que es otra historia en la que dice, ¿sabes qué? De aquí llegan y ole, así. No es que sean contradicciones así, sino que están utilizando lo que son, vamos a decir, un entendimiento al tiempo judío, al tiempo de aquella época, que la gente entendiera, oye, la hizo porque aquí en la Biblia dice de esta manera, digo, aquí en los Salmos, de que iba a suceder esto con estos traidores. Y utilizaron lo que son ese tipo de, digamos, de enseñanzas. Igual, algo parecido aquí también. Pasa algo muy parecido. Nada más la única diferencia es que viene una de una tradición de un lado, un comentario de un pueblo, cómo lo comentó en un lado del pueblo y cómo le comentó el otro lado del pueblo. Así. Recuerden que unos sí estuvieron en la batalla y otros no estuvieron en la batalla. Otros dijeron, ¿cómo? Oye, ¿sabes qué? Creo que así murió Saúl. Y otros no, así murió de esta manera. Entonces, combinando lo que son las historias y las tradiciones. Por eso es que de repente encontramos, ahora sí como unos aparentes choques así. De hecho, hay más cosas más profundas aquí, pero por falta de tiempo, y de hecho para irnos más rápido. Entonces, vamos a tomar un descansito y déjenme ver cuántos son. ¿Quién realmente tiene sed así? Me los voy a servir a todos ustedes, no importa que no paguen nada. ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7 tecitos? Así que les pongo nada más poquito más chiquita. O sea, de repente sí, cuando empiezas a poner más análisis, en la Biblia es donde dices, oye, pues sabes, es que en esto no me había fijado. Y realmente, seamos sinceros, no nos habíamos fijado. Hasta que alguien les empieza a decir. Este tipo, de hecho, se puede profundizar más en estos detalles porque a veces un ateo puede llegar, no, es que aquí está esta contradicción. Sí, pero chécate la historia. Chécate el por qué. Entonces, tanto un ateo, un gnóstico, el que sea así de... Nada más leemos esta parte del arrepentimiento de este... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, el segundo de Samuel, capítulo 12. Nada más esta parte de Samuel. Es que si nos fuéramos a cada detallito así que esté escondido, bueno, tan solo de 3 párrafos creo que nos aventaríamos fácilmente todas las 2 horas. Segunda de Samuel, capítulo 12. Ajá. Vamos a leerlo un poco adelantado, así de, no, sí, del 12:1. Y ahorita me lo brinco. Aquí me voy a brincar unos cuantos versículos. Capítulo 12, del versículo 11. Capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Dice, envió el Señor a Natán donde David, no era Samuel, era Natán. Pensaba que era Samuel, pero no, es Natán al que envió. Envió Yahvé a Natán donde David. Y llegando él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, y que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, viva el Señor, que merece la muerte el hombre que hizo tal cosa. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión, que por cierto esto está dentro de la ley levítica, pagar 4 veces. ¿Sí? Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl.
Te he dado la casa de tu Señor y te he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado al Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Matando a espada a Urías, elitita, tomando a su mujer por mujer tuya, y matándole por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, elitita, para mujer tuya. Así habla el Señor: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Piense lo que iba a suceder. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, esto siempre es muy importante, David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Respondió Natán a David: también el Señor perdona tu pecado, no morirás. Fíjense, aquí queda perdonado el pecado. Dios, todo lo que confieses te va a perdonar tu pecado. Ahora va la consecuencia, porque recuerden que una cosa es el pecado y otra cosa la consecuencia del pecado. Y toda la Biblia está lleno de eso, ¿eh? El pueblo de Israel ha sido perdonado de su pecado, pero hay una consecuencia del pecado. Dice, pero por haber ultrajado al Señor con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Entonces, hay una consecuencia por ese pecado. Hay consecuencias, se llama penitencia. Hoy en día lo conocemos como penitencia. Entonces, es muy lógico lo de cuando uno es perdonado de un pecado y tiene que pagar así, la consecuencia de, o sea, un ratero se roba un carro, o sea, se arrepintió. Ah, perfecto, eres perdonado, pero tienes que devolver el carro. Sí. Que un niño estaba jugando a béisbol y ¡pum! Así, un batazo, te hace un cristal. El vecino lo perdonó, pero tienes que pagar el cristal. O sea, hay una consecuencia. Esa es lo que le decimos penitencia. Es a lo que también se conoce como penas temporales y las penas eternas. Porque la Biblia también está llena así, las penas temporales y las penas eternas. Las penas temporales se tienen que pagar. Las penas eternas de ese ya ni modo. Es lo que nosotros conocemos ahora así como ese infierno. Así. Las penas eternas de ese ya no la podemos librar. De las penas temporales, de esas sí podemos, como quien dice, o pagarlas aquí o pagarlas allá. Así. Yo les recomendaría mejor desde aquí. Entonces, vamos con lo de, sí, vamos al libro de Reyes. ¿Me ayuda a leer, porfa, del libro de Reyes? En la página 36. Del libro de Reyes, no, en la página 36, de aquí, de acá. Antes de leer esa parte. Sí, porfa, sí. En la Biblia hebrea es un solo libro. En la Biblia, otra vez. Uh-huh. La Biblia cristiana son dos. Narra la historia de los reyes de Israel y de Judá. Comienza con la llegada de Salomón al trono y cierra con la caída del reino de Judá, abarcando por consiguiente más de 4 siglos. El reino se divide en dos: reino de Israel norte y reino de Judá sur. El primer libro trae en su primera parte la historia de Salomón y de la construcción del templo. En la segunda, la de los reinos de Judá e Israel hasta el rey Ocosías de Israel. Aparecen también importantes profetas como Elías y Eliseo. El segundo libro describe la historia de los dos reinos hasta la destrucción de Samaria y del reino de Israel, contando luego los acontecimientos que siguieron en Judá hasta el cautiverio babilónico. Muy bien. Aquí aparece algo muy interesante. Déjenme decirles, porque aquí inclusive aparece alguien que fue puesto como rey
y no conocía a Dios, sino fue puesto por parte de Dios porque alguien más que no está en vida le dijo, oye, ponlo de rey. Alguien que no estaba en la vida. Entonces, fíjense, déjenme, porque es lo donde se me va si es en Samuel o en Reyes. Es Eclesiastés, Crónicas, Jeremías. Vamos a ver si es Jeremías. Si no es Jeremías, vamos a ver si es Jeremías 15:1. Déjense, los digo nada más así de manera rápida. Hablando de estos reyes. A ver, déjenme ver. Si es Jeremías 15:1. No, ahí está una, pero esa no es. Ya me acuerdo que Jeremías no es una de ellas. Pero bueno, vamos a leerla de todos modos. Jeremías 15:1. Vamos a ver si ahí lo dice. Aunque me pongas a Moisés y Samuel por delante, no, ese no es. Segunda de Reyes, Eclesiastés, Crónicas, Jeremías, Isaías, Macabeos, Marco, Anto de Hebreos. Isaías, es Isaías 45, ya me acordé. Sí, es Isaías 45. Fíjense. Isaías 45. Lo leo desde el versículo 1 antes de llegar al 4. Así dice el Señor a su ungido Ciro. Aquí encontramos el ungido, el que va a ser aquí. A quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y discernir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes de modo que no queden cerradas las puertas. Entonces dice, aquí está hablando a su ungido. Vámonos hasta el versículo 4. A causa de mi siervo Jacob de Israel, Jacob ya había vivido muchísimo tiempo atrás. Recuerden que el caso de Jacob no conoció reyes. A causa de mi siervo Jacob de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he ennoblecido sin que tú me conozcas. Ciro no conocía a Dios. Ciro no lo tenía así, digamos, por Dios. Así. No lo conocía. Pero por Jacob dijo, mira, está alguien, así como dice, haciéndole un favor, Dios haciéndole un favor a uno de los que merecen, en este caso a Ciro, y Ciro no conocía. Entonces esa es la parte interesante. Jacob ya no estaba vivo. Entonces, ¿sí ven cómo de hecho, cómo la Biblia se empieza a hacer esas combinaciones tan interesantes? Jacob, recuerda que Jacob era de los gemelos. Sí, aquí dice el versículo 4. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he ennoblecido sin que tú me conozcas. Es el capítulo 45 de Isaías, del versículo 4. Entonces, vamos a regresarnos. Ajá. Entonces, ¿en aquel momento ya había nacido Ciro? No. ¿Jacob cuánto tenía de muerto? Muchísimo tiempo. ¿Quién fue quien lo recomendó? Digo, oye, Digo, bueno, vamos a hacer porque tienes lo que es el merecimiento. Ahora sí, vámonos estábamos en Reyes. Dijimos, el reino se dividió en dos. El sabio rey Salomón, hay que recordar que inclusive le querían quitar su trono a lo que es a Salomón. Vámonos al capítulo 3. Primera de Reyes, el capítulo 3. Fíjense, aquí está. Salomón fue yerno de Faraón, él fue rey Gabaón, ahí de los sacrificios. Quiero irme en la parte de la prostituta, creo que es Segunda de Reyes. Quiero hablarte, tengo que hacerte una pequeña petición. Miren, aquí está, esta pequeña petición también me gusta. Lo de la reina a la derecha. La voy a leer de manera rápida. Hay que recordar que la madre del rey era normalmente la reina. La madre del rey era la reina normalmente así. Dice, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Entró Betsabé donde el rey Salomón. Para hablarle acerca de Adonías, se levantó el rey,
fue a su encuentro y se postró ante ella. Pues esta es una adoración en el sentido de veneración. Recuerden que está la adoración de latría y está la adoración de dulia. Esta es adoración de veneración. Se postró ante ella y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Es así cuando siempre la madre estaba a la diestra del rey. Es a lo que decimos a futuro, por eso le dicen a María reina, porque si el hijo es el rey, la madre es considerada reina, viene de la tradición judía. Entonces, esta partecita se las quería comentar. Ahorita nos vamos a lo que es lo de David era muchísimo antes. Bueno, no hay problema. Y vamos en 3, del 1 al 5, aquí está. Y luego el versículo 14. Fue el rey Gabaón para ofrecerle allí sacrificios, estoy en el versículo 4, porque aquel es el alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos en aquel altar. En Gabaón, Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche. Dijo Dios, pídeme lo que quieras que te dé. Pídeme lo que quieras que te dé. Me voy a brincar hasta el versículo 14. Si andas por mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo prolongaré tus días. Y se despertó Salomón y era un sueño. Entró a Jerusalén y se puso delante del arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio un banquete a todos sus servidores. Recuerden que estos holocaustos o sacrificios de comunión es precisamente, tenías que estar puro para poder participar ahí. ¿Qué es ser puro? Pues igual, te confiesas, te haces sacrificio delante del altar y participas del altar. Y lógicamente los sacerdotes haber dado expiación. Ese es del libro de Levíticos. Ese es en el libro de Levíticos. Del capítulo 7 y el capítulo 10. El capítulo 7 del libro de Levíticos. Ahí aparecen los 4 sacrificios. El de expiación, de reparación, el de paz, hay uno más, nada más que no me acuerdo. Sí. Pero son 4. Purificación, vamos a decir, sí. Pero son 4 que ahí aparecen. Son lo mismo, es el mismo movimiento. Pero aparece como las 4 al mismo tiempo. Versículo 16. Esta era la parte que quería. Vinieron por entonces al rey 2 prostitutas y se presentaron ante él. Una de las mujeres dijo, óyeme, mi señor, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa y yo he dado a luz, estando ella conmigo en la casa. A los 3 días de mi alumbramiento, también dio a luz esta mujer. Estábamos juntas, no había ningún extraño con nosotras en la casa fuera de nosotras 2. El hijo de esa mujer murió esa noche porque ella se había acostado sobre él. Se levantó ella durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva dormía, y lo acostó en su regazo, y a su hijo muerto lo acostó en mi regazo. Mientras me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, lo hallé muerto. Pero fijándome en él por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, no, todo lo contrario, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicó, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y discutían delante del rey. Dijo el rey, esta dice, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra dice, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Dijo el rey, traedme una espada. Llevaron una espada ante el rey. Dijo el rey, partid el niño en 2, vivo, y dad una mitad a la una y la mitad a la otra. La mujer de quien era el niño vivo, habló el rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, por favor, mi señor, que le den el niño vivo y que no lo maten. Pero la otra dijo, no será ni para mí ni para ti, que lo partan. El rey respondió, entregad a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es la madre. Todo Israel oyó el juicio que hizo el rey y reverenciaron al rey, pues vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Entonces, esta historia, chance ya la habían escuchado hace mucho, pero no ubicaban dónde estaba. Entonces, aquí es donde se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3.
del versículo 16 en adelante. La reconstrucción del templo, separación del reino y cisma religioso. Vamos al capítulo 12. Ya para acabar. Ya para acabar, sí. Y me las voy a brincar poquito rápido, sí. Dice, esta se las voy a dejar de tarea porque dice la separación. No, sí lo alcanzo a leer, así vamos a ver cuánto es. Dice, Roboam se fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem a proclamar rey. Lo supo Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, donde había huyendo al rey Salomón, y se volvió Jeroboam de Egipto. Enviaron llamarle y llegó Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Rehoboam diciendo, tu padre ha hecho pasado nuestro yugo, ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Aquí estamos encontrando una división entre Salomón, lo que es el reinado. Se empieza a dividir el reino. El capítulo 12. Es aquí donde la separación del reino y cisma religioso. Y eso es muy interesante porque algo muy similar sucede tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Bueno, del cristianismo en adelante. Dice del versículo 12, diciendo, mi padre pesado vuestro yugo. Vamos a ver. Versículo 16. Viendo todo Israel que el rey no le oía, replicó al pueblo el rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, jefe de la Levá, pero todo Israel le mató a pedradas. El rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y le hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, aparte solo la tribu de Judá. ¿Sí se acuerdan que hay promesas por la tribu de Judá? Que hay tribus así para Israel y la tribu de Judá, pero normalmente hay algo aplicado a la tribu de Judá. Pero fue dirigida la palabra de Dios a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles, así habla el Señor, no subáis a combatir con vuestros hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para ir conforme a la palabra del Señor. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín y habitó en ella, salió de ella y fortificó Penuel. Jeroboam se dijo en su corazón, en esta situación el reino acabará por volver a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, fíjense, aquí ya, si en la primera ya era un becerro, aquí ya se ven todos. Y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y ahora hizo 2 becerros. En la primera dijo, no, pues yo me lo aviento al doble. Colocó uno en Betel y en el pueblo fue con el otro hasta Dan. Hizo casa en los altos y estableció sacerdotes del común del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces, aquí estamos encontrando ahora sí como que dice una rebeldía, un cisma religioso. Hizo Jeroboam una fiesta en el mes 8, el día 15 del mes, parecida a la fiesta de Judá, subió al altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho y estableciendo en Betel sacerdotes para los altos que había instituido. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del 8 mes, el mes que había discurrido por su cuenta, para insistir una fiesta para los israelitas, y subió al altar para quemar incienso. Recuerden que para que haya adoración, en este sentido de adoración exclusiva de Dios, se necesitan, como dice, 5 cosas. Templo, sacerdote, altar, una ofrenda de sacrificio y participar de la ofrenda. Para eso es necesario, como dice, es la adoración a Dios. La adoración exclusiva.
Si el templo, el sacerdote, el altar, los sacrificios y la ofrenda que se comen no son para Dios, en este caso se hicieron para el becerro, es lo que conocemos como idolatría. Entonces, existe la idolatría, que en este caso fue para los ídolos, y la latría, que esta la queremos exclusiva para Dios. En este caso, ¿cuál es la latría dentro de lo que es dentro de la iglesia? El ofrecimiento en el altar. El sacerdote, el altar, el ofrecimiento que ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Está lo que es el templo, participamos del altar. Ay, así. Somos partícipes de ese altar. Templo, sacerdote, altar, ofrenda y participar de la ofrenda. Esos pasos también están en el Nuevo Testamento, Pablo los menciona. Si no están estos requisitos, no puede haber una adoración verdadera a Dios. Pablo los menciona, 1 Corintios 10, ahí las menciona, 1 Corintios 10 del versículo 14 en adelante. Entonces aquí ya encontramos el cisma. Historias del profeta Elías. Ay, me voy a brincar un poquito al profeta Elías. Pero vamos a ver lo que es nada más al Segunda de Reyes, a la muerte del profeta Elías. Hay muchas partes así muy interesantes. Estas se las voy a dejar de tarea. La historia del profeta Elías, 1 de Reyes, 17 al 19. Aquí vamos a lo que es Segunda de Reyes, no es cierto, sí, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 20, vamos a ver si es ahí, o es el 13, no, se me hace que va a ser el 13. Es el 13, 23, 20, aquí está. Vamos a algo que sucedió hace poquito aquí, con las reliquias. Capítulo 13, es el 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Vamos a hablar de Eliseo un momento y ahorita me regreso cuando lo que es el espíritu de Elías está encima de Eliseo. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 13. Esto es una referencia a las reliquias que, ejemplo, recibimos hace poco en el templo. ¿Por qué? Porque las reliquias, todo lo que es, ahora sí que está con amistad con Dios o consagrado para Dios, tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios lo tocó. No es la persona, no es el objeto, es Dios. Eliseo murió y fue sepultado. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultados, estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo y cobró vida y se puso en pie. Que tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. ¿Qué sucede aquí? Un hombre resucitó al haber tocado los huesos, en este caso reliquias, se les conoce como reliquias, de un santo. Si me dicen, es que Eliseo no es ningún santo, ¿cómo no? Todo santo es aquel que está con el Señor. ¿Sí? Sean santos como yo soy santo. Y de hecho, en Eclesiastés, este no está dentro de las Biblias protestantes. Eclesiástico, más bien. Eclesiástico, lo que es hablando de, a ver, permíteme. ¿Aquí se podrá decir que fue una intercesión? De cierta manera, pero más bien algo que quiso hacer o que pidió Eliseo que se pudiera hacer. ¿Por qué? Porque por una razón quedó registrado. Déjense, les digo, a ver, aquí estás, poquitito más adelante. Aquí estás. Y arrojando, aquí está. Eclesiástico capítulo 48. En el capítulo 48, Eclesiástico 48, dice, después surgió el profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha, y atrajo sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos, e hizo también caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, en tus portentos. ¿Quién puede jactarse de ser igual que tú? Tú que despertaste un cadáver de la muerte y del Seol por la palabra del Altísimo. Fíjate, en Eclesiástico 48:5 está hablando diciendo, tú que despertaste un cadáver de la muerte y del Seol
por la palabra del Altísimo. O sea, es una cuestión del poder de la palabra de Dios, así. Pero Elías estaba en los huesos. Ahí están los huesitos. Capítulo 48, versículo 5. Eclesiástico. Eclesiástico o Sirácides. Sirácides. Entonces vamos a... Y me regreso nada más un momento a la de Segunda de Reyes, es el capítulo 2 del versículo 13 por el 11, vamos a ver desde el 11. Aquí está, en Segunda de Reyes, el capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo, que tenga dos partes de tu espíritu. Que tenga dos partes de tu espíritu. Le dijo, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba, Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo. No le vio más. Asió sus vestidos y los desgarró en dos. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó las aguas y se dividieron de un lado y otro lado y pasó Eliseo. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. Fíjense lo que es este caso, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, que estamos hablando, oye, este santo está con él. Otra manera de, como de hecho, dentro de la misa, es cuando hay una parte de la misa que siempre decimos y algunos la dicen mal. ¿Cuál es así? Cuando decimos, el Señor esté con ustedes, así. Y muchos dicen, y con su espíritu. Pero es, y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu del cual viene, ahora sí como dice, de parte del sacerdote, así también queremos de lo que él tiene, que nosotros lo tengamos. Lo que le fue dado a él, nosotros también lo queremos, porque es dado del Señor, es dado de Dios. No es del sacerdote por sí solo, es por parte del Señor, por parte de Dios. Es con tu espíritu. Ajá. Una razón es esta. Porque con tu espíritu, por eso de lo que es dado, que viene de parte de Dios. Esto que se le permitió hacer a Elías es porque fue por parte de Dios. Entonces nos falta nada más, bueno, vamos a dejarlo hasta nada más la tarea, pues ahí lo que aparece ahí, ya para terminar, porque de hecho ya se nos hizo tarde, sí nos tardamos de más. Ya la siguiente seguimos con Esdras, Nehemías y lo que son estas historias. Sí me las voy a brincar más rápido, sí. Espero. Muy bien. Es que sí se puede profundizar bastante, pero el tiempo que me dieron es muy así de acá adelante. Muy bien. Entonces, nos ponemos de pie. Haz hacer oración así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por este aprendizaje, estas enseñanzas que acabamos de recibir, para que todos lleguen precisamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y la hagamos vida. Y también te pedimos a ti, Mamita María, por tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes.
Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vámonos así. ¿Y ahora por qué nos tocó todo? Es que se llenaron